Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día con todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento, especialmente en lo que respecta a nuestras estrellas favoritas. Hoy venimos cargados con una noticia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Hemos estado siguiendo muy de cerca la vida y los movimientos de dos de las figuras más queridas y comentadas de Turquía, y la información que tenemos para ustedes es, bueno, explosiva. Si son fans de Demet Özdemir y Can Yaman, si han seguido su historia de cerca, o simplemente les gusta estar al tanto de los romances más sonados, este vídeo es para ustedes. Prepárense para una revelación que cambiará la forma en que vemos a esta pareja, o al menos, a uno de ellos en un rol muy específico. Y antes de que nos sumerjamos en los detalles jugosos, quiero recordarles algo súper importante: si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque créanme, lo que viene a continuación es imperdible. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La noticia ha corrido como la pólvora en los medios turcos y, por supuesto, en las redes sociales, donde los fanáticos de Demet Özdemir han estado especulando y deseando que esto sucediera desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de planes de futuro, de familia, de esa etapa tan hermosa en la vida de cualquier persona. Y es que, según fuentes muy cercanas a la actriz, Demet Özdemir habría revelado algo que sinceramente nos ha sorprendido a todos, pero de una manera muy, muy especial. Se trata de la confirmación de quién será el padre de su futuro bebé. Y sí, han leído bien el título, y sí, lo que van a escuchar a continuación es oficial. Demet Özdemir ha confirmado que Can Yaman es el único papá para su bebé. Sé lo que muchos de ustedes están pensando. ¿Cómo es esto posible? ¿Se reconciliaron? ¿Hubo algo que no supimos? Y es que, para poner un poco en contexto a quienes quizás no sigan la historia con tanto detalle, Demet Özdemir y Can Yaman fueron una de las parejas más icónicas y adoradas de Turquía. Sus protagónicos en la exitosa serie Erkenci los catapultaron a la fama mundial, y la química que proyectaban en pantalla traspasó la ficción, convirtiéndose en una relación real que enamoró a millones de seguidores. Pasaron juntos momentos inolvidables, viajes, alfombras rojas, y la ilusión de una vida juntos parecía estar en el horizonte. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la relación llegó a su fin. Las razones exactas nunca se revelaron públicamente, solo se habló de diferencias irreconciliables, de caminos que se separaban. Y desde entonces, ambos han seguido caminos profesionales y personales distintos. Can Yaman ha conquistado el mercado italiano y europeo con proyectos de gran envergadura, y Demet Özdemir ha continuado brillando en Turquía con nuevas producciones y campañas publicitarias. Entonces, ¿de dónde sale esta revelación sobre el bebé y Can Yaman como único padre? Aquí es donde entra el misterio y la información exclusiva que hemos logrado recopilar. Las fuentes indican que Demet Özdemir, en una conversación íntima con un grupo selecto de amigos y confidentes, habría hablado sobre sus planes de maternidad. Y al ser preguntada sobre la paternidad, fue enfática y clara. Dijo, según nuestras fuentes, que si bien está emocionada por la posibilidad de ser madre, hay una persona que ella visualiza como el padre de su futuro hijo, y esa persona es Can Yaman. No se trata de una reconciliación romántica actual, al menos no de forma pública, sino de un profundo respeto y un vínculo que, a pesar de la ruptura, parece haber perdurado. Es como si en su corazón Demet sintiera que Can es el hombre con el que siempre soñó formar una familia, o quizás, que él sería el padre ideal, dadas las cualidades que él posee y que ella admira. Esto abre un abanico de interrogantes fascinantes. ¿Significa que están en pláticas secretas? ¿Han retomado el contacto de una manera muy seria? ¿O es simplemente un deseo profundo y un reconocimiento del amor que alguna vez existió, y de la persona que él es? Lo que sí queda claro, y esto es crucial para entender la magnitud de la noticia, es que ella no ve a nadie más. Es el único papá para su bebé. Esta declaración sugiere una conexión emocional muy fuerte que trasciende una simple relación pasada. Podría interpretarse como un reconocimiento de su compatibilidad como pareja, de los valores que comparten, o de la posibilidad de que, incluso sin ser una pareja romántica en este momento, puedan construir una familia sólida y amorosa para un hijo. Imaginen la escena. Demet, en un momento de reflexión, compartiendo sus anhelos más profundos. Y al hablar de formar una familia, la imagen de Can Yaman aparece de manera automática y categórica. No hay dudas, no hay titubeos.
Es una afirmación rotunda. Y esto, mis amigos, es lo que hace que la noticia sea tan impactante. No es un me gustaría que fuera Khan, sino un Khan es el padre de mi bebé. Esto nos lleva a pensar en las diversas interpretaciones posibles. Podría ser que estén en proceso de tener un bebé juntos, quizás a través de métodos de reproducción asistida, o tal vez, y esto es pura especulación por ahora, hayan decidido darle una nueva oportunidad a su relación en privado y estén planeando la llegada de su primer hijo juntos. Es importante destacar que hasta el momento, ni Demet Özdemir ni Can Yaman han hecho una declaración pública oficial al respecto. Sin embargo, nuestras fuentes son muy confiables, y la manera en que Demet expresó esto, con tanta seguridad y convicción, deja poco lugar a dudas sobre sus sentimientos y sus planes. Para aquellos que han sido testigos de su amor en Erkencikus, esta noticia puede ser un sueño hecho realidad, un recordatorio de la magia que crearon juntos en pantalla y quizás, una esperanza de que esa magia pueda extenderse a la vida real, aunque sea en un contexto familiar. Pensemos en las implicaciones. Si esto se confirma oficialmente, significaría que a pesar de la separación, el respeto y el afecto entre ellos son lo suficientemente fuertes como para considerar la crianza de un hijo juntos. Esto va más allá de las convenciones sociales y nos muestra un lado más maduro y consciente de estas celebridades. Demuestra que a veces el amor puede transformarse y que la idea de familia puede construirse de maneras inesperadas. Quizás no como una pareja convencional, sino como dos personas que se aman profundamente y desean lo mejor para un hijo en común. Y si consideramos la posibilidad de que sea una decisión conjunta para tener un hijo, esto hablaría muy bien de la comunicación y la comprensión que han logrado establecer. Sería un ejemplo de cómo dos personas, incluso después de una ruptura, pueden priorizar el bienestar de un futuro niño por encima de sus diferencias. Can Yaman, conocido por su carisma y su temperamento apasionado, y Demet Özdemir, por su dulzura y su determinación, formarían, sin duda, una pareja de padres interesante y carismática. Ahora sabemos que esta noticia generará mucho debate y seguramente muchas opiniones divididas. Algunos estarán eufóricos, otros escépticos. Lo que sí podemos asegurar es que la conexión entre Demet y Can siempre ha sido especial. La forma en que se miraban, la complicidad que compartían, todo indicaba que había algo más que una simple atracción. Y parece que de alguna manera, ese algo más sigue presente. La frase "el único papá para su bebé" es muy poderosa. No dice un posible papá o un candidato a papá. Dice el único. Esto implica que no hay otras opciones en su mente ni en su corazón. Es una decisión tomada, una visión clara de su futuro. Y si ella, que es la que va a gestar y dar a luz, tiene esta certeza, es porque esa conexión con Can Yaman es realmente profunda. Podríamos especular sobre los motivos detrás de esta declaración. Quizás Demet ha estado reflexionando mucho sobre la vida y ha llegado a la conclusión de que, a pesar de los desafíos que enfrentaron como pareja, la persona con la que le gustaría compartir la experiencia de la paternidad es Can. O quizás simplemente la idea de un hijo con él es un sueño recurrente que ha decidido expresar. Sea cual sea la razón exacta, la declaración es significativa y merece toda nuestra atención. Y si nos ponemos a pensar en el futuro, ¿cómo sería la dinámica? Serían padres solteros, pero con el otro como figura paterna presente. ¿Intentarían una reconciliación? Son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Lo que sí es seguro es que la vida de Demet Özdemir está a punto de dar un giro maravilloso, y la presencia de Can Yaman, aunque sea en este rol tan específico, añade un ingrediente de drama y romance que solo Hollywood podría igualar. Para los fans, esto es oro puro. Es la confirmación de que la magia que vieron en pantalla no fue del todo una ilusión. Es la esperanza de que quizás un nuevo capítulo se está escribiendo para ellos, un capítulo que involucra una de las aventuras más maravillosas de la vida, la paternidad. Y que lo haga con Can Yaman como padre, es la guinda del pastel. Es fascinante cómo las relaciones pueden evolucionar y cómo los sentimientos pueden perdurar de maneras inesperadas. Demet Özdemir ha demostrado tener una gran fortaleza y claridad en sus decisiones, y esta declaración sobre la paternidad de su futuro bebé es, sin duda, una de las más reveladoras hasta la fecha. Así que, mis queridos seguidores, esta es la noticia bomba que teníamos para ustedes hoy. Demet Özdemir ha señalado a Can Yaman como el padre único y exclusivo de su futuro hijo. Una declaración que nos deja pensando, soñando y, sobre todo, expectantes ante lo que vendrá.
En resumen, hemos explorado la sorprendente revelación de Demet Özdemir sobre la paternidad de su futuro bebé, destacando que a señal. A Khan llaman como el único padre para este. Hemos recordado su icónica relación pasada y las implicaciones de esta declaración tan firme y personal. Una noticia que sin duda marcará un antes y un después en la percepción de esta historia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo, por ser parte de nuestra comunidad y por escuchar estas noticias tan emocionantes. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta revelación. ¿Les sorprende? ¿Creen que hay esperanzas de reconciliación? ¿Qué les parece la idea de Demet y Khan como padres? Déjenos todos sus comentarios abajo, queremos leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha mantenido pegados a la pantalla, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, un me gusta enorme. Compartan este vídeo con todos sus amigos y seguidores que sean fans de Demet y Khan, o simplemente que disfruten de una buena historia de celebridades. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Les prometemos que seguiremos trayéndoles la información más exclusiva y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.